Ya estamos, veteranos y los que siguen a veteranos, muy buenas noches. Volvemos, después de un tiempo, volvemos y vamos a correr un poquito con la historia que se nos había quedado de lado. Era interesantísimo, estamos llegando a la batalla de Stalingrado en la Segunda Guerra Mundial, pero nos acordamos que hay un antecedente previo a la Segunda Guerra Mundial que influyó en muchas de las tácticas y fue como un tubo de ensayo de las diferentes Fuerzas Armadas de los países que participaron, como fue la Legión Cóndor con los alemanes en la Guerra Civil Española. Yo sabía que la Legión Cóndor se había metido a apoyar a Franco y a hacer algunas pruebas, pero también hubieron otros países que intervinieron. Eso lo comentamos la última vez. Hubieron no solamente Alemania, intervinieron un montón. Entonces ahora nos vamos a enterar cómo fue esto de la Guerra Civil Española. Y claro, hay algunos paralelismos que se pueden trazar con lo que las situaciones que van escalando ahora, ¿no? Entonces, empezamos. Alfredo, ¿cómo está? Buenas noches, comandante Carrión, buenas noches, como Ay, siempre. buenas Buenas noches, noches, Pepe. Buenas noches, buenas Alfredo. noches, los escuchas también. Lanza, Alfredo, ¿cómo arranca esto de la Guerra Civil Eh, Española? Esa pelea de pulpos que hicieron ahí, todos contra todos. fue terrible porque, y tiene antecedentes que vienen de muy atrás, ¿no? Desde un mal reparto de la tierra, desde la época de la Reconquista, ¿no es cierto? Que provocó que hubieran latifundistas en el sur, minifundistas en el norte. Estamos hablando de España, pues, ¿no? Durante este tiempo, la revolución industrial luego favorece más a la gente del norte que los del sur, que eran más agrarios, digamos, ¿no? Había un tema de rivalidad entre patrones y campesinos. Dentro de los patrones también estaba la iglesia. Después, en 1841, pongamos, el rey Fernando VII muere y hay un general que se llama Espartero, ¿no? Y le quita las tierras a la iglesia, ¿no? Y se le entrega a los terratenientes. Ahí más o menos hay un primer choque con la iglesia. Habían conflictos constantes, ¿no? Entre los terratenientes y los campesinos, mal manejados también por los reyes en ese momento. Estaba la reina Isabel II, y en el transcurso también hubieron guerras civiles, también anteriores, ¿no? Las guerras carlistas, de un tío de Isabel segunda, que era la reina, ¿no? Y los carlistas, mira, de esa época, desde 1840 más o menos, que sube Isabel II, los carlistas también intervienen a favor de la derecha en la guerra civil, monarquistas, pero sí muy fanáticos, digamos, ¿no? Más están en el norte, en la zona de Navarra. La Guardia Civil se crea para que guarde los intereses de los terratenientes. En esta situación, el rey Alfonso XII apoya un golpe de Estado para poder calmar esta situación de fines del siglo XIX, de crispación social, ¿no? De los partidos y todo lo demás, y apoya un golpe de Estado de un señor que se llamaba Miguel Primo de Rivera. Primo de Rivera comienza a hacer unas reformas, ¿no? Agrarias que no son bien vistas por la derecha y no eran suficientes para los campesinos. Comienzan a haber un montón de huelgas y represiones muy fuertes, también con muertos, heridos por todos lados, ¿no? Tanto por parte de las fuerzas del orden como también por los civiles, ¿no? Es tan impopular que Primo de Rivera renuncia al cargo, no se ve otro diputado, y esa fue la época que se llamó la dicta blanda, de la dictadura a la dicta blanda, ¿no? En esta época de la dicta blanda, que duró un año más o menos, convocan elecciones, ¿no? Comienzan a entrar también ideologías de izquierda, ¿no? Ya estamos a fines del siglo XIX, comienzan a haber más comunistas, anarquistas también bastante, que comienzan a entrar en este panorama que estaba ya complicado de por sí. Al principio del siglo XX ya empieza la Primera Guerra Mundial y España comienza a ser proveedora, se mantiene neutral, ¿no? Y empieza a ser proveedora de ambos bandos, realmente, ¿no? Eso fue una época que calmó un poco las cosas, pero al término de la Primera Guerra Mundial, este suministro pues termina, ¿no? Y comienza a haber despidos y también comienza a haber inflación, porque se comienza a emitir más moneda, lo cual causa una nueva crisis, ¿no? Esta nueva crisis al final causa la caída del gobierno, digamos, que se convoca a elecciones y ganan los partidos republicanos, y el rey renuncia, se convoca a elecciones y hay una transición ahí, se crea un partido que se llama el PSOE, que hasta ahora existe, el PSOE, que era de izquierda, ¿no? Los izquierdistas agrupaban a los comunistas y a los de la izquierda democrática, y estaban los partidos el Partido Radical, que agrupaba a todos los de derecha, ¿no? Tanto monarquistas, carlistas, y también
En esta época comienzan a formarse las falanges, que tenían las ideas fascistas, que ya habían nacido en Italia, que tenían ya sus brazos armados. En medio de todo esto, pues los políticos, tanto de derecha como de izquierda, no ayudaban mucho con sus discursos, ¿no? Tenían discursos muy radicales de odio, digamos, y de motivar a la multitud, ¿no? A sus partidarios, pues si no eres de nosotros, estás contra nosotros. No había término medio en este sentido, ¿no? Muy parecido a lo que pasa ahora. En ese momento era, si no eres comunista, eres fascista. Era un anti, más que un pro, más o menos como pasa ahora, ¿no? Si tú no estás a favor de algo, eres anti algo. No puedes estar de acuerdo con unas cosas y no con otras, ¿no? Desprecio total por la manera de pensar de los otros. O sea, cuando posiciones radicales se encuentran, no puede haber conversación y no puede haber diálogo, no puede haber acuerdo ni gobierno. El radicalismo es lo más antidemocrático, ya sea de derechas o de izquierdas. Y estamos más o menos en el año 30. ¿Y en qué momento ya Sí. empieza a escalar este estado de tensión hasta que se vuelve ya incontrolable, ¿no? Porque ese A por el lado partir del social año y por el 30, lado militar, sí. por otros lados también están escalando cosas. En el año 32 comienza a escalar, sale un presidente Azaña, que era comunista, ¿no? Es elegido porque era una república en donde se elegía un primer ministro y este primer ministro elegía un presidente. Había una figura de un primer ministro sobre un presidente. Entonces este presidente que era comunista, pongamos, se va contra la iglesia, ¿no? Le quitan las propiedades a la iglesia, prohíben las procesiones, se da una quema de iglesias, hay una reacción de la derecha, de comenzar a reprimir todas estas manifestaciones. Hay muchos muertos, muchos heridos. Habían generales que habían regresado, militares que eran más belicistas, digamos, que regresan de los frentes de Cuba, de Filipinas, que venían con una mentalidad más de guerra, ¿no? Porque habían estado en la guerra, general Franco, general Sanjurjo, general Yahweh, ¿no? Todos esos generales Mola, a favor de la República, ellos en este momento, ¿no? Reprimen todas estas manifestaciones y huelgas sindicales tan fuertes que habían, pero hay un momento en que la República los comienza a ver un poco con recelo, porque comienzan a haber aproximaciones con Primo de Rivera y los dividen, los llevan afuera de España, ¿no? A Franco lo llevan a Canarias, o lo envían a Canarias, porque Franco reprime muy fuerte una huelga en el norte, en Asturias, con muchos muertos, fusilamientos, etcétera, con las tropas moras, que él tenía las tropas moras de marroquíes, lo envían a Canarias, a otro general, a Yahweh, lo envían a Baleares, ¿no? Y a Mola lo envían a Navarra. Pensaron de que así iba a calmar la cosa, pero entre ellos conspiran, ¿no es cierto? Y a última hora, Franco se une, porque Franco era uno más de la conspiración, pero sin embargo él tenía a su mando unas tropas muy fuertes y bastante numerosas y con bastante ímpetu, digamos, que eran las tropas moras, que eran los de Marruecos. Y llegamos al punto en que ya están destacados, te mando a Madre de Dios, allá donde ya no te ve nadie, Así. te mando a Cueva de los Tallos, allá arriba. Pero en la parte militar ya se empiezan a coser cosas, porque si vas a conspirar tienes que tener Claro, aliados o gente que te apoya de afuera, no necesariamente de adentro, porque tú no tienes recursos dentro. Entonces, comandante Carreón, ¿cómo los se mueve falangistas, la cosa por fuera? sí, A ver, pero los comandante Carreón, falangistas, no seas topón, no seas eh, topón, Alfredo, no seas topón. Bueno, rapidito nomás para no hacer la larga, los alemanes todavía no eran aliados de los italianos, ojo. Antes de que comience la guerra, el conflicto en el 36, los comunistas atacan a los alemanes que vivían en esta España agrícola, porque una España bien atrasada a comparación de la Europa occidental. Al producirse este ataque a la gente, a los alemanes que vivían en España, la Marina alemana tuvo que enviar buques de guerra, se llama el sur de España, para sacar a todos estos alemanes que estaban en España. O sea, empezó a coserse un antirrepública, ¿no? Por parte ¿cómo se llama? De los alemanes. Igualmente que los italianos, ¿no? En esa época. Como dijo Alfredo, las mejores tropas estaban en el sur en el norte de África, pues, ¿no? En el Sidi Ifni, lo que manejaban ellos, que la capital era Tetuán, y tenían tropas en Tetuán, y el cuartel general está de Melilla, que está al costado. Bueno, eso es lo que pasaba. Ahora bien, Estados Unidos apoya, mucha gente, muchos americanos viajan. Después, cuando ya se inicia la guerra, el conflicto en sí, viajan para acoplarse o insertarse en las tropas internacionales que habían, porque para el mundo era la república. Recuerden que la Primera Guerra Mundial es una guerra imperial. Después de la Primera Guerra Mundial caen todos los imperios del mundo. Está en boga la república, excepto Inglaterra, pero el resto de países en Europa
todos pasaron a ser repúblicas. Entonces está en boga la democracia, pero lo que manejaron mal, pienso yo, los españoles con el comunismo en un inicio en la guerra. Porque después vamos a ver que Franco pide ayuda a los alemanes y a los italianos, pero ¿cómo pide ayuda? Bueno, porque le dieron pie, pues, o sea, los comunistas le dieron pie a Franco para pedir apoyo de los alemanes, ¿no? O sea, no fue gratis, pues no fue que, oye, ayúdame, ya yo te ayudo, porque... ¿Y en qué año más o menos se empieza a coser esto? Alfredo, 33, 34, o sea, cuando Franco ya está destacado Claro, fuera. del 34, a partir del año 34 comienza a moverse toda esta situación de buscar aliados. Las falanges piden ayuda a Alemania y a Italia, ¿no? Comienzan a recibir armamento. Esas son las falanges. Y los comunistas comienzan a recibir ayuda, sobre todo, primero de enviados asesores, ¿no? De la Unión Soviética, Claro, ¿no? así La Unión es. Soviética comienza a enviar asesores para que O los sea, comience la a figura ayudar. de los asesores que también se repite en Vietnam. Claro, o Lo sea, mismo. hasta ahí no había armamento, todavía no hay nada. Además, les voy a dar un adelanto. La aviación española, si bien es cierto, tenía 150 aviones Breguet 19, eran antiquísimos, eran unos aviones viejísimos, biplanos, que los usaban para transportar gente y tiraban la bomba con la mano. O sea, es un decir, ¿no? Tirar la bomba con la mano. Claro, Para que claro. vean que era, pues, recontra Sistema arcaico, obsoleto. claro, para la época. Después Sí. tenían un Fokker 7 trimotor, también era antiquísimo. Tenían los Douglas DC-2, ni siquiera el DC-3. O sea, DC-2 de transporte que después los modifican. Eso es lo que había. Tenía la aviación naval, tenía 80 aviones, hidroaviones, y punto. Eso era todo. Esa era la aviación española, ¿no? O sea, como dice Alfredo, fueron primero asesores y así comenzó la guerra. O sea, con ese armamento que les he dicho, con eso comenzó la guerra. O sea, no había nada. Pues era... Empieza todo en el 36. El año Sí, 36 se sublevan, o sea, los militares, el bando, digamos, que al final ganó, ¿no? O sea, donde estaban los principales generales, fue el bando sublevado, ¿no? Los otros eran los republicanos de la República y el otro bando fueron los sublevados. Y al principio, pues sí, Estados Unidos apoyaba a la República, claro. obviamente. O sea, apoyaban la democracia, por eso es que apoyaban a la Democracia. República. Y así muchos Nosotros éramos países del mundo apoyaban la democracia, hasta que se dieron cuenta que eran comunistas. Entonces ya la cosa ya como que se complicó. Y ahí todavía hay un problema mayor, ¿no? Bueno, que afrontan las falanges sobre todo, ¿no? Las falanges se ven un poco, si bien eran más populares, las falanges, no, perdón, las milicias, o sea, la república, ¿no? Los republicanos, la mayoría de los oficiales apoyaron a los sublevados, ¿no? Ellos tenían poca oficialidad, pero mucha tropa. Casi toda la oficialidad estaba en parte de los sublevados. La Marina se divide, la mayor parte se queda con la República, pero una parte importante también se queda con los sublevados, ¿no? Hay una serie, al inicio de las hostilidades, digamos, ¿no? Inclusive los ingleses solapadamente ayudan a Franco a pasar desde Canarias hasta Marruecos, eludiendo a la Marina republicana. Él llega como un yate, un velero, una cosa así, desde Canarias a Marruecos para ponerse al mando de sus tropas moras, ¿no? Las tropas moras eran muy temidas, eran numerosas. Y después para pasar a España, o sea, a la península, utilizan aviones, ¿no? Claro, disculpa que te interrumpa, la Marina, como muy bien dijo Alfredo, la Marina estaba en contra de los sublevados. Plana Menor se había sublevado a la Plana Mayor y estaban del lado de la República. Entonces no había cómo trasladar a estas tropas moras desde Marruecos, desde el norte de África, hacia España, hacia el sur de España, hacia Sevilla, sobre todo. Entonces, ahí es donde Franco conversa con Hitler y le pide el apoyo. Y lo primero que llega son 20 aviones Junkers 52, trimotores de tren fijo, que también podían ser utilizados como bombardeo, mejor que lo que tenían los Claro, ya llega los españoles. ultimito. Era así. Los Junkers Era casi en ese momento. Sí, la avión Junkers 50, pero era de tren fijo, era bien antiguo el avión. Los costados, el fuselaje era como chapa, como si fuera Eternit, como si fuera el techo de Eternit, pero de metal. Pero es con esos aviones que trasladan a 13.000 soldados, porque no había cómo trasladarlos, o sea, cómo cruzar hacia el otro lado. Es el primer... Ataque aerotransportado, diríamos, ¿no? No, transportado es Creta, no, eso es en Grecia.
No, Ya, es el primer transporte masivo de tropas de un ahí está. continente a otro, porque lo haces de África a Europa, pequeño en la Claro. distancia, ¿no? Pero para 1936 estás hablando de algo bien, bien grande, ¿no? Entonces, el primer apoyo que da Hitler, ya como armamento, ya no como explicó antes Alfredo, explicó bien, no como asesores, sino ya con material bélico. Así es como llegan Claro. los alemanes. Es el primer ¿Por qué? movimiento, puede decir, ¿no? Lo que explicamos anteriormente, de que los mismos republicanos habían atentado contra los alemanes de España y habían puesto en contra a Hitler y a la Alemania contra los republicanos. Entonces dieron pie para que los apoyaran con armamento. Claro. Listo, nada más, rapidito. Interesante porque, por ejemplo, si los ingleses apoyaban a Franco, luego Franco apoya a Hitler, o sea, es un rollo así Claro, sí, rarísimo que es le da bien la vuelta complicado, así. sí, no es Y sencillo. eso ha Sí, pasado sí. pues Claro. en la historia del mundo pues a cada rato, pues los gringos apoyan a uno y después te das cuenta A que cada rato, apoyan a Bin Laden y Bin Laden después se los clava. O sea, es increíble, ¿no? Cómo dan así es, vueltas claro, la parte así estratégica fue. Posteriormente, Franco fue un equilibrista, ¿no? O sea, durante la guerra, Franco se mantuvo, apoyaba de una manera, pero por otro lado no apoyaba, ¿no? O sea, nunca llegó a declarar la guerra, nunca llegó a... Claro. Puso mil excusas, le dijo te apoyo, pero así, cierro la frontera, después la abro, ¿no? Con Sí, Francia, claro, sí, sí. pero no, o sea, fue un equilibrista y supo de alguna manera mantener a España fuera del problema, ¿no? Del conflicto. Y ahora, ya llegando las tropas en la península, nos quedamos ahí porque el tiempo nos ganó. Ahí nos tenemos que quedar porque ya después continuamos con Inicio de las Franco en la operaciones. península. Así es, ahí arrancamos en el siguiente podcast. Síganos en nuestro canal de YouTube y ahí nos encuentran y encuentran todos los videos. Inclusive el de ayer estuvimos en el Morro de Arica, que también va a estar bien simpático en el momento de los vuelos. Bastante emotivo también y un poco de Billy, pero bueno, la historia es la historia, eso no se puede cambiar y de eso hay que aprender muchísimo. Así que, muchachos, Claro, la nos cosa es que vemos. no se vuelva a repetir. Sí. Eso, que no se vuelva a repetir. Ahí está. No se Ahí vuelva a está. repetir. Bueno, comandante Carreón, Alfredito, nos estamos viendo veteranos y los que sigan veteranos, muy buenas noches. Hasta luego.